Dios les bendiga, amados hermanos, en el amor de Cristo. Pues les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal que dice en las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión pues vamos a estar hablando bajo el tema de en luchas y pruebas siempre veremos la mano de Dios. Vamos a estar hablando sobre el tema en luchas y pruebas siempre veremos la mano de Dios. Y pues bueno, vamos a orar, ¿verdad? Para pedirle a Dios dirección sobre esta palabra. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, en esta hora, Señor amado, estoy delante de tu divina presencia, dándote gracias por tu misericordia, dándote gracias por todo lo bueno que tú nos das, Padre, y vengo poniéndote esta palabra, Señor, este mensaje en tus manos, Señor. Que seas tú, Padre Santo, ministrando palabra a tu pueblo, Señor, y que sea de edificación y que sea de bendición para todo aquel que vea y escuche este mensaje, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, seas tú siempre usándome, Señor, como un vaso útil para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por siempre estar dentro de nosotros y siempre darnos esa guianza que necesitamos cada día para seguir adelante. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues como les decía, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el tema en luchas y pruebas. Siempre veremos la mano de Dios. Y antes pues quería invitarles, ¿verdad?, a que se suscriban al canal, que comenten, que compartan y que le den like, ya que esto pues ayuda, ¿verdad?, que el algoritmo de YouTube pues nos siga recomendando nuestros videos. Y bueno, pues vamos a la palabra de Dios y para ello lo vamos a hacer en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Bueno, pues hermanos, vamos a buscar, como les digo, en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios aquí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Y quiero hacer un recalque, hermanos, donde dice cuando pases por las aguas. O sea que en ningún momento dice aquí que no pasaremos, sino que dice cuando pases, porque vamos a pasar lucha, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades. Pero la palabra de Dios dice que cuando pasemos por las aguas, que en este caso son para nosotros las pruebas, yo estaré contigo, dice Él. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea que luchas y pruebas siempre vamos a tener mientras estemos en esta tierra. Pero tenemos el consuelo de que Dios está con nosotros en esas luchas y en esas pruebas. Porque todos queremos promesas, pero nadie quiere procesos. Todos queremos milagros, pero nadie quiere pruebas. Pero en la prueba, hermanos, es donde se ve más clara la mano de Dios. Muchos podemos decir, yo pasé una prueba tan difícil donde creí que me moría, pero al final Dios siempre estuvo conmigo y salí de esa prueba y ahora soy un testimonio vivo del milagro o los milagros que Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque muchas veces, hermanos, nosotros mismos nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando este proceso? ¿Por qué estoy pasando este desierto? Y humanamente hablando, no sabemos por qué. No entendemos por qué estamos pasando esto, pero Dios sí sabe con qué propósito o bajo qué propósito nos está procesando. Y aquí lo único que nos toca es tener fe, orarle a Dios para que nuestra fe no disminuya. Porque a veces en estos procesos viene el desánimo. Viene el desánimo y nos comenzamos a preguntar,
¿Por qué si yo estoy orándole tanto a Dios, por qué estoy así? ¿Por qué si yo estoy orándole a Dios no veo un cambio? Siento que cada día en vez de avanzar retrocedo. Siento que cada día en vez de ir para adelante estoy estancado. ¿Por qué? ¿Será que es que Dios no quiere ayudarme? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios me ha dejado? Hay muchas cosas que podemos pensar en nuestro pensamiento humano. El mismo enemigo, el mismo enemigo nos trae dardos a nuestra mente y nos dice, y no es que sos un hijo de Dios, y no es que sos una hija de Dios. Mira cómo estás, mira cómo te tiene Dios, mira lo que Dios está permitiendo que pases y no te ayuda. Pero si nosotros le damos lugar a ese pensamiento, el enemigo nos lanza a nuestra mente, entonces nos empezamos a debilitar y empezamos a menguar en fe y empezamos a creer que en verdad es así, que Dios nos ha dejado, que Dios no está con nosotros. Pero Dios en su palabra dice que estará con nosotros todos los días y hasta el mismo fin del mundo. Y el mismo Dios que permite nuestra prueba, ese mismo Dios va a pasar con nosotros en esa prueba, va a estar con nosotros en esa prueba. Porque Él sabe bajo qué propósito nos está permitiendo pasar ese proceso que estamos pasando. Porque nos va a catapultar a una gloria mayor. Nos va a hacer crecer, vamos a tener un crecimiento. Y luchas hay de toda clase, enfermedades. Hay enfermedades tan difíciles. Y muchas personas se han levantado de cáncer. Muchas personas se han levantado de enfermedades incurables médicamente hablando. Podemos pasar luchas donde perdemos nuestro trabajo, donde hay situaciones económicas difíciles, precarias, donde necesitamos algo para allá y no tenemos los recursos para obtener ese algo. Podemos pasar de todo, hermanos, pero nuestra confianza debe de estar en Cristo. Debe de estar en que no importa lo que estemos pasando, pero Dios nos va a ayudar, Dios al final nos va a dar una solución. Y como les digo, hoy podemos no entenderlo, hoy podemos no procesar bien la situación que estamos pasando, pero al final vamos a entender por qué pasamos por esto. Hay una alabanza que dice que no hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. En luchas y pruebas sufrimos, lloramos, nos dolemos de nuestra situación. Como les digo, más que todo cuando hay situaciones que son inquebrantables como las enfermedades, ¿verdad? Porque nadie va a querer que se le enferme su mamá, su papá, su esposo, su esposa, sus hijos, y más de una enfermedad de muerte, más de una enfermedad terminal. Nadie va a querer eso. Nadie va a querer quedarse desempleado. Nadie va a querer quedarse sin recursos con que sobrevivir. Pero muchas veces nos toca pasar por esos procesos. Nos toca pasar por procesos difíciles. Pero tenemos que agarrarnos de Dios porque no tenemos a dónde ir. Como le decía Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? No tenemos otro camino que no sea Él, que no sea nuestro Dios. Y como les digo, pues en las pruebas es donde nosotros vemos la mano de Dios. Porque cuando nosotros nos sentimos abatidos en ese proceso, es cuando más clamamos a Dios. Pero en sí, nosotros no deberíamos de buscar de Dios solamente cuando estamos en proceso, solamente cuando estamos en lucha, debemos de buscarlo en todo tiempo. En todo tiempo, tratar de fortalecer nuestra vida espiritual, tratar de crecer, tener un crecimiento verdadero. Eso es lo que Dios quiere, que cada día demos un paso adelante, porque estamos en esta carrera. Y esta carrera, desde que la comenzamos, tenemos que terminarla, no nos podemos quedar a mediados del camino, no nos podemos quedar a mitad de camino. Tenemos que avanzar, hermanos. Y algo muy importante que Dios recalca, como dice aquí su palabra, cuando pases por las aguas. Ahí no dice si es que pasas o te voy a evitar que pases. Es como cuando le dijo a Pedro que el enemigo o el diablo había
pedido zarandearlo. Y le dijo él, pero yo rogaré por ti para que puedas soportar. O sea, en ningún momento le dijo, Pedro, yo voy a evitar que tú pases este proceso, sino que dijo, voy a rogar por ti para que tengas fuerza. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque sí hay pruebas, como les digo, y luchas bien difíciles, pero Dios siempre está ahí con nosotros y eso es lo que nosotros debemos de creer, no tenemos que sentir solos, porque sí hay momentos que nos llegamos a sentir así. Hay momentos que, como les digo, viene a nosotros ese pensamiento humano. Me siento solo, oro y Dios no me escucha, pero Dios sí nos escucha. Dios sí está con nosotros y Dios está viendo lo que estamos pasando. Y como les digo, Él ya sabe y ya tiene preparado qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Pues como les decía, nosotros tenemos que pedirle a Dios para que nos dé esa fuerza y esa fe que no mengue para poder creer que Dios está con nosotros y que vamos a salir de esa prueba. Un ejemplo es Daniel. Daniel fue echado en los fosos de los leones. Y Daniel, estando ahí, en ese tremendo peligro, por un momento él pudo haber flaqueado y decir cómo Dios ha permitido que me metan a este lugar donde estos leones me pueden desgarrar, me pueden destruir. Mas, sin embargo, él mantuvo su fe. Y dice la palabra de Dios que Dios cerró la boca de los leones y no tocaron a Daniel. No lo tocaron. Bajo el propósito por el cual a él lo metieron al foso de los leones, no se cumplió así. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él y así como Dios estuvo con Daniel, así está con nosotros. Porque Dios es el mismo. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y dice su palabra que Dios no cambia, que Dios no tiene sombra de variación. Él siempre es el mismo, hermanos. Vamos a leer también en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y dice la palabra aquí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas a, le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué linda esta palabra. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, aunque nosotros pasemos pruebas, pasemos luchas, pasemos procesos, desiertos, pero dice que al final, a los que amamos a Dios, todo, todo es para bien. Todo Dios lo hace bajo un propósito. Y como les decía anteriormente, aunque en el momento no comprendamos por qué estamos pasando eso, pero Dios sí sabe por qué permite que lo pasemos. Y Dios sabe que de ese proceso vamos a salir más fuertes, más victoriosos. Nuestra fe va a aumentar porque ahí es donde más se va a manifestar la mano de Dios. Ahí es donde más vamos a conocer al Dios que le servimos. Ahí es donde más vamos a conocer al Dios que le alabamos. Ahí es donde más vamos a entender quién está con nosotros. Como dice su palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo todo el tiempo va a querer vernos destruidos y él lucha por querernos destruir. Ese es su propósito, ya que la palabra de Dios dice que él vino a matar, a hurtar y a destruir y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él no duerme todo el tiempo planificando de qué forma nos puede dañar. Y cuando estamos en procesos y en ese momento nosotros no podemos ver la mano de Dios, Él nos tira dardos en nuestra mente, como les decía anteriormente, para que nosotros empecemos a flaquear y a menguar en fe. Pero nosotros debemos de tener cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, dice su palabra. Nuestro pensamiento debe de ser Cristo. Nuestra fe tiene que ser en aumento, no disminuir, sino que aumentar.
A través del proceso tenemos que salir más fortalecidos. Porque, como les digo, luchas y pruebas siempre las vamos a tener mientras estemos en esta carne mortal. Siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener pruebas. Pero tenemos ese confortamiento de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos va a dejar, de que Dios no nos va a desamparar y que al final de todo siempre veremos la victoria. Al final de todo, todo es cumplido bajo un propósito. Y el propósito de Dios para nuestra vida siempre es bien, siempre es para bien. Al final, como les digo, muchos ya han dado testimonio y muchos daremos testimonio de las maravillas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y bueno, hermanos, pues hasta aquí llega esta palabra de esta vez, de esta ocasión. Y pues bueno, les invito que, como les decía al principio, pues se suscriban al canal, compartan el video, le den like y se suscriban, ¿verdad? Y nos vemos pues en un próximo video. Dios me les bendiga mucho.